a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Yesenia Huamañahui. Ella es educadora del INFANT, Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores, para que nos comente un poco más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Yesenia? Un gusto. Un gusto, tenerte aquí en Radio Exitosa. Invitación. Bueno, coméntanos, ¿cuál es la realidad en nuestro país de los niños trabajadores? Bueno, efectivamente, en primer lugar, yo también soy una niña adolescente trabajadora, que ha trabajado a partir de los 8 años, de manera más independiente, pero antes, de hecho, obviamente con la familia, ¿no? También he sido parte de una organización de niños y adolescentes trabajadores. Tienes la experiencia del caso, la autoridad para hablar de este asunto. Claro, y gracias a mi trabajo he podido culminar la universidad, el colegio, y he estudiado un poco también en el extranjero, entonces hubo más posibilidades en todo caso, ¿no? Y es lo que pasa con muchos niños y adolescentes, en busca de una mejor calidad de vida o en busca también de poder contribuir a su misma familia, trabajan porque, si bien es cierto, nosotros contamos con una realidad en la que muchas veces nuestros padres o los padres también se encuentran en condiciones desfavorables dentro de sus trabajos, ¿no? Porque la gran mayoría son trabajadores informales, ¿no? Y por eso es que encontramos también niños y adolescentes trabajando precisamente para cubrir ya sea su educación, su salud, sus materiales, sus movilidades, etcétera. Ahora, ¿tenemos un aproximado de cuántos niños trabajadores existen en el país? Actualmente, según el INEI, estamos contando alrededor más de 1,5 millones de niños y adolescentes trabajadores, pero esas cifras son muy relativas, porque relativamente hace algunos años hubieron 3 millones de niños y adolescentes, y justamente un representante de Colombia decía: no es imposible que Perú pueda tener esa cantidad, porque nosotros en Colombia tenemos esa cantidad, y Perú es uno de los países que cuenta con más niños y adolescentes trabajadores, ¿no? Entonces es absurdo. Entonces, ¿bajo qué criterios se han elaborado esas estadísticas? ¿Cifras incoherentes? Exacto, ¿no? Porque tú ves en la calle hay muchos niños que siguen trabajando y muchos de ellos en una alta situación de riesgo, ¿no? Entonces uno juzga pues en la misma situación en la que están, ¿no? Y nosotros trabajamos con muchos niños que también están trabajando. ¿Son más varones o mujeres? Varones y mujeres. Ambos. Una cifra parecida en ambos sexos. Exacto. Sobre todo los niños son los que más están en trabajos independientes y las niñas más en labores, lo que tiene que ver en los trabajos del hogar, por ejemplo, o con la familia, ¿no? Pero de que existen niños trabajando, ¿no? Y lo que se exige es que haya una política que permita de que proteger a los niños y adolescentes, de que puedan trabajar en mejores condiciones, de que sea el Estado quien pueda protegerlo. Por ejemplo, el Código del Niño y del Adolescente solamente reconoce a los adolescentes el derecho a trabajar, pero no de los niños, es decir, que los niños están en una situación de ilegalidad y son más propensos a la explotación, porque hay un desconocimiento y una invisibilización del Estado, ¿no? Por ejemplo, hace poco en Iquitos, un niño, Emilio, de 10 años, porque estaba trabajando en la plaza vendiendo sus caramelos, ha sido arrestado por la policía como si fuera un criminal para llevarlo al albergue. Y lamentablemente era un niño que solamente estaba trabajando porque necesitaba estudiar y necesitaba hacer sus papeles de DNI. Porque no tenía la plata suficiente, porque no estaba reconocido, no tiene DNI, entonces es un niño invisible para el Estado. Entonces, ¿dónde está el Estado precisamente ante estas situaciones donde todavía existen muchos niños que todavía no están reconocidos, no tienen sus DNI y no pueden estudiar, ¿no? Entonces también hay una situación como esa, ¿no? ¿Cuál debería de ser la jornada de trabajo de un niño? Un niño, por ejemplo, yo creo que las escuelas deberían adecuarse a este tipo de sector, a los niños trabajadores. Nosotros venimos trabajando dentro de este marco de que en promover escuelas alternativas para niños y adolescentes trabajadores. O sea, si bien es cierto, nosotros somos un instituto de formación para niños y adolescentes trabajadores, pero este instituto nace a partir de una necesidad de un movimiento de niños y adolescentes trabajadores. Organización. Porque hay una realidad que tiene que ser abordada. Exacto, pues, ¿no? Porque hay niños que están organizados precisamente porque están luchando por la dignidad, ¿no? Porque se pueda mejorar sus trabajos, sus condiciones de vida, ¿no? Pero al mismo tiempo rechazar profundamente todo tipo de explotación, ¿no? Y por eso también se rechaza el convenio 182 de la OIT, donde dice de que las peores formas de trabajo infantil
son la explotación, la prostitución, la pornografía, la esclavitud. Eso no pueden ser trabajos. O sea, ni imaginable, esos son delitos que deben ser sancionados, ¿no? Entonces uno se da cuenta que precisamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces hay convenios, hay políticas que no reflejan necesariamente la realidad de la infancia trabajadora. Ahora, cada región del país tiene sus propias características, por cierto, ¿no? Y allí no se trata de satanizar a quienes de alguna forma tengan la necesidad de contar con niños trabajadores, para que puedan sumarse también al propio desarrollo, puede ser de la comunidad, de su propio hogar, o por una necesidad de que quizás el papá o la mamá no están en condiciones de poder aportar justamente a ese hogar al que estamos haciendo mención. ¿Eso es algo que tiene que considerarse? ¿Ustedes han evaluado también todo aquello? Por ejemplo, en el mundo del trabajo es un mundo complejo y de alguna manera siempre va a tocar con susceptibilidades de las personas. En el mundo rural, el tema de trabajo tiene otra perspectiva. No es la concepción occidental, sino hay una perspectiva mucho más cultural que tiene que ver el trabajo como producción, como ser parte de una comunidad. Yo soy de la sierra, ¿no? Y he trabajado muchos años también en la chacra con mis abuelos, ¿no? En todo caso, esta perspectiva es mucho más distinta, por ejemplo, donde los niños aprenden a convivir con la tierra, con la naturaleza, a convivir en comunidad, porque ahí hay mucha colectividad, cuando aquí en la costa todavía hay mucha individualidad. Se va promoviendo la individualidad, la competitividad, que entre comillas hay que ser competente para poder ganarse un puesto de trabajo, pero lo que estamos haciendo es la individualidad, más no la colectividad, cosa distinta que se viene elaborando o se viene desarrollando en la sierra. Lo que se busca es la colectividad, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le toca cosechar la papa en tal mes de agosto, por ejemplo, entonces la familia de tal se va a unir con ellos para ayudarles en la cosecha, ¿no? Y posteriormente ellos a los otros, o cuando alguien está construyendo la casa del costado, entonces se empiezan a juntar, ahí se hacen las faenas comunales para poder colaborar. Entonces hay una concepción distinta que el Estado no lo está evaluando. Obviamente que todo este proceso hay que verlo desde un punto crítico, ¿no? Porque a veces en el valorar la cultura también a veces se puede incluso violentar algunas cosas, ¿no? Que ni siquiera, porque la idea es de que todos los niños que puedan trabajar, que trabajen en condiciones de acuerdo a su capacidad. La intervención tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? Desde el propio Estado. Claro. No un solo sector tiene que asumir la responsabilidad. ¿Cuáles son los actores? Por ejemplo, aquí hay una responsabilidad del Estado, pero donde tiene que ver primero el tema legislativo, donde tiene que haber una ley que reconozca, valore y proteja los derechos de la infancia trabajadora en general. Lo segundo, los ministerios, ¿no? Que vienen desarrollando los programas, ¿no? Ahí tiene que haber también una visión de qué manera mucho más integral se puede articular el trabajo, la cultura, las perspectivas y también de cómo el trabajo puede ser humanitario, integral, inclusivo y comunitario, ¿no? Entonces, y ahí también tiene que ver el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Economía. ¿Por qué el Ministerio de la Economía? Porque la gran mayoría de niños y adolescentes que trabajan hacen un aporte al Producto Bruto Interno. Es decir, que los niños trabajadores también son un grupo que vienen aportando económicamente al país, aunque muchos no lo sepan, ¿no? Muy bien. Vamos a invitar también a los oyentes a marcar los teléfonos y hablar de este asunto que es prioritario de resolver o de atender, sobre todo en nuestro país, con una política integral desde el Estado, como bien acá lo ha estado explicando nuestra invitada Yesenia Huamagnahui. Ella es educadora del Infant, Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. Escuchen bien, niños trabajadores. Muchos deben de estar poniendo el grito al cielo y dirán, pero los niños no deben de trabajar en nuestro país. Pero es una realidad que hay que atender. Y por cierto, hay que darle las condiciones del caso. Yesenia, te invito también a usar los auriculares, por favor, para escuchar al público que ya está comunicándose al 251-9422 y 467-4499. Exitosa, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está, señor? ¿De qué parte nos llama? Esto. Yo soy naturalizado americano y sé que en los países desarrollados, en verano, en vacaciones de los niños, el gobierno ayuda a estos niños dándoles trabajo, y a las empresas, a las compañías les pide que les den trabajo, para que así ayudarse y tenerlos ocupados.
O sea, que este gobierno debe ayudar a los niños en épocas que no hay estudios, ayudarlos para que ellos se ayuden con sus estudios, ¿no? Así como dice que por su DNI lo metieron preso buscando porque estaba trabajando, malo, señor. Muy bien, caballero. Gracias por su comunicación. ¿Tenemos otra llamada más? Vamos con esa comunicación antes de los comentarios de Yesenia. Se fue la llamada, creo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿De qué parte nos llama? Estoy llamando de acá de Surco, de Lima. Adelante. Bueno, estaba escuchando a la señorita y definitivamente tiene mucha razón lo que dice. Es una realidad nacional que definitivamente se tiene que atender y se tiene que ver de una situación muy realista. Ahora, si ya los niños están trabajando en la calle, no de ayer, sino de hace muchos años atrás, y cada día son más las necesidades, ¿por qué no se propone de repente, ella que tiene más conocimiento del tema, que las municipalidades de repente empadronen a estos niños para que de repente se les pudiera dar algún tipo de seguro de salud, básicamente, o un seguro de accidentes, ¿no? Porque lo mínimo que se podría hacer contra estos niños que están bajo alto riesgo, que venden caramelos en la calle, que limpian las lunas de los carros, que ilustran los zapatos, que venden periódicos, de repente se les podría empadronar para que tengan algún tipo de seguro y de esa manera de repente el gobierno o las municipalidades puedan apoyarlos, porque definitivamente algo tenemos que hacer con ellos. Ese era mi comentario. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Vamos a responder en bloque estas comunicaciones, Yesenia. Sí. Una comunicación más. Exitosa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, señor? Y felicitaciones a la señorita que está ahí, que está en realidad poniendo el tema de los niños, ¿ya? Y de los niños trabajadores y de los niños de la familia del campo, ¿no? Lo está poniendo bien claro, porque el gobierno en realidad había abusado de este tema, ¿no? Entonces, lo que yo me quiero referir aquí es que las familias tienen niños y los niños son en realidad parte de la familia, ¿no? O sea, los padres son los dueños de los niños en realidad, porque son sus hijos. Entonces, los niños siempre, por generaciones y generaciones, han ayudado a los padres dentro de los quehaceres, ¿no? Yo, por ejemplo, soy el mayor de mi familia y a mí me entrenaron pues para ser el hermano mayor de mi familia y tener que enseñarles también a mis otros hermanos. Entonces eso ha sido normal, pero yo he visto pues en los últimos años hemos entendido una concepción occidental de la cual el niño no tiene que hacer nada, inclusive los padres tienen que jugar. O sea, hay una iniciativa o una mentalidad occidental que el padre tiene que jugar con el niño y perder el tiempo. No, en la concepción de las familias, el niño tiene que ayudar y el padre y la madre tienen que hacer para evolucionar la familia, ¿no? Porque nuestras necesidades así corresponden, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias también a usted. Un abrazo, Yesenia. Bueno, solamente para aclarar algunos puntos que me parecía a partir de estas intervenciones. Cabe aclarar que nosotros no hablamos de trabajo infantil, porque el trabajo infantil es muy abstracto y tiene una connotación bastante distinta a lo que nosotros estamos de acuerdo. Nosotros hablamos de niños trabajadores, de los sujetos, de las personas. Y precisamente hoy día no es el día del trabajo, sino el día de los trabajadores. O sea, es una valoración a las personas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que nosotros no promovemos de que los niños trabajen. Lo que nosotros promovemos son mejorar las condiciones de los niños que están trabajando, ¿no? Y trabajamos con los niños que han trabajado, que desean trabajar, que están trabajando y que trabajarán seguramente en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, y por otro lado, me parece fundamental cuando uno de las llamadas habla sobre, por ejemplo, de que las municipalidades deberían tener una responsabilidad en este sentido, porque sobre todo en Huancavelica, en Puno, en Huánuco, en Amazonas, en Pasco, hay más del 50% de niños y adolescentes trabajadores y que deberían estar registrados, ¿no? ¿Y en qué trabajan? ¿Por qué trabajan? ¿Cuáles son sus horarios laborales? Y de qué manera las mismas municipalidades también hacen seguimiento de que estos niños puedan trabajar en las mejores condiciones, puedan tener su seguro y también puedan seguir estudiando, ¿no? Entonces,
Eso, por ejemplo, me parecía fundamental y muy importante lo que venían diciendo. Y por otro lado, el movimiento de niños trabajadores no se viene movilizando de hace algunos años. Ya tenemos desde 1986 ya se vienen movilizando las organizaciones de niños, se vienen organizando incluso mucho más antes de que existiera todavía la Convención sobre los Derechos del Niño y que hablara sobre el tema de los derechos. Porque hay una realidad, como efectivamente lo dijo uno de las llamadas, una de las personas, que esto viene de hace muchísimos años, no es un tema de ahora, es un tema de siempre, ¿no? Vamos a recibir más comunicaciones entonces aquí en Radio Exitosa. Estamos dialogando acerca de las mejores condiciones laborales que deben de existir para los niños trabajadores en el Perú con Yesenia Huamanyagui, educadora del Infant. Exitosa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, señora? Bienvenida. ¿De qué parte nos llama? Magdalena. Adelante. Señorita Yesenia, ¿qué proyectos tiene para los niños de los lavaderos de oro que arriesgan su salud en la selva? Correcto, buena, interesante la inquietud aquí en Radio Exitosa. Tenemos otra comunicación más, la atendemos ahora mismo. Exitosa, buenas noches. Yo, Miguel de la Victoria. Adelante, Miguel. Si se quiere camuflar como el señor de los lobos que quiere hacer vasectomía, a él, señor que representa a los pescadores, deberían hacerle la vasectomía y ponerle cadena perpetua. La ley debe ser dura. Mire, igualito a los niños que explotan, debería haber banco de los niños para que con su propio esfuerzo que ellos trabajan debe estar ahí en las cuentas que ellos tienen en los bancos, ¿no? Porque esos se van para los padres explotadores, con el cuento de que para que les ayude a ellos. Yo creo que ya se debe acabar eso ya. Y los municipios deben tener parte de la culpa denunciada y debe ser denunciado el alcalde en estos casos que no controla a los niños que están siendo explotados. Bueno, esto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Siguen sonando los teléfonos aquí en Radio Exitosa. Buenas noches. Buenas noches, señor Arevalo. ¿Cómo está, señor? ¿De qué parte nos llama? De San Isidro. Adelante. Gracias. Mire, es muy loable todo eso, ¿no? Pero, como dijo el oyente anterior, pues esto no debería ser, pues no. Debería haber una correcta planificación familiar para que hay gente, pues, familias que tienen bastantes hijos para que los ayuden en los quehaceres, pues, de sus trabajos, y no les importa qué futuro tengan. Esa no es la idea, ¿no? Yo tengo 2 hijos de 8 y 10 años y los tengo en un colegio, después con sacrificio los voy a pagar una universidad para que sean hombres de bien. No pueden estar trabajando pues antes de los 13, 14 años. Por eso que el Perú está como está, pues, señor, porque somos uno de los países que tiene más cantidad que calidad. Qué lástima, ¿verdad?, ver a un niño trabajando por irresponsabilidad de algunos padres. Yo estoy de acuerdo con la gente anterior, como repito, vasectomía, toda esa gente. ¿Que para qué tiene hijos si no los pueden hacer hombres de bien? Qué barbaridad. Gracias, buenas tardes. Bueno, gracias. Bien, a ver. Bueno, efectivamente, yo creo que cuando hablamos de la niñez trabajadora no solamente estamos hablando de la zona urbana, la zona rural, sino también de los niños que están trabajando efectivamente en los lavaderos de oro, en las ladrillerías, no muy lejos de aquí. Las canteras de piedra, las canteras de Caraballo, unas de ellas, por ejemplo, ¿no? Exacto, por ejemplo, el tema también de en las minerías informales, incluso en las minerías formales, que a veces ni siquiera se dice que hay niños trabajando ahí, porque a veces son los niños que son más propicios de entrar todavía a lo profundo de la tierra, ¿no? Porque a veces los adultos no lo pueden hacer. Nosotros rechazamos estas formas. En realidad, más que un trabajo, son explotaciones porque afecta la salud, la integridad de los niños y adolescentes, ¿no? Pero por otro lado me hacía pensar mucho, por ejemplo, hace poco una televisora española vino a hacer un documental sobre niñez trabajadora, y justamente una de las niñas que había sido entrevistada y es de Huachipa, que hacen ladrillos, y la niña decía, efectivamente, no me gusta estar haciendo muchos ladrillos, pero no puedo hacer nada, tengo que estudiar, porque tengo que pensar en mi futuro, no solamente en el presente, y no puedo ser indiferente al trabajo que está haciendo mi padre, y es la única opción que tenemos aquí. Para muchas personas es fácil venir y decir, no trabajes, nosotros te vamos a dar dinero para que, pero después cuando se acabe el dinero, ¿qué ocurre?
Ha pasado. Hace muchos años, por ejemplo, la OIT empezaba a dar dineros a cada familia para que sus hijos no trabajen. Obviamente guardaba el dinero y los niños igual seguían trabajando. Porque el dinero obviamente hay que aprovecharlo porque es una oportunidad para aquellos que quieren estudiar y trabajar o forjarse un mejor futuro. Y por otro lado, lamentablemente no todos gozamos de la misma situación económica, de la misma situación social, no todos vivimos en San Isidro, no vivimos en condiciones de vida y que muchas veces se está jalando las situaciones que se han vivido años anteriores, ¿no? Y también también existe una responsabilidad del Estado. Ahí, por ejemplo, donde el Estado ha generado y ha promovido el asistencialismo, ha generado que las personas esperen del Estado, ¿no? Y no ha promovido capacidades, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar muy bien los programas sociales que se establecen para poder trabajar con las personas. En nuestra labor que desarrollamos tanto en Lima, en Iquitos y en Tarma, es justamente de que haya una promoción y promover las capacidades en las personas, que sean las mismas personas capaces de poder forjar su mismo futuro, ¿no? Y mejorar también sus mismas calidades sin necesidad de esperar. Obviamente que eso no quita el rol del Estado. Correcto, Yesenia. Tenemos más comunicaciones, un par de llamadas para terminar este bloque. Exitosa, buenas noches. Bien, se cortó esa llamada, recibimos la siguiente entonces. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿De qué parte se comunica? De Lambayeque. Adelante. Quería opinar sobre el tema, ¿no? Sí, cómo no. Primero, felicitarle por lo importante del tema. Segundo, para preguntar a la panelista si es también parte de los trabajadores o tuvo experiencia de niñas en el trabajo, ¿no? El que le habla es un profesional, es un abogado. Yo viví en la parte de cierre, Cajamarca. Siempre comencé a trabajar desde los 7 años, 7, 8, 11, 12, pero el trabajo era parte de nuestra vida, no era una exigencia. Y ayudábamos a los padres y hablábamos también en el trabajo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho eso porque me ayuda, por ejemplo, actualmente a enfrentar la vida. Exitosa. La vida que es tan difícil, lo que veo actualmente, por ejemplo, es que los niños no tienen esa vocación para enfrentar ese tipo de situaciones difíciles que existen en la vida, ¿no? Ahí, personalmente, yo estoy de acuerdo con el trabajo. Lo que no me gusta son las condiciones inhumanas con las que se ejerce, las exigencias, la pérdida de perspectiva de los niños respecto al trabajo, cuando pierden la posibilidad de futuro respecto a lo que están obteniendo como ganancias, o cómo también los padres explotan a los niños, ¿no? en comparación al trabajo. Les agradezco por el tema. Muy bien, gracias también, gracias caballero. Una última comunicación exitosa, buenas noches. Señor, sí. Buenas noches. Quiero agregar algo. El intercambio que lo hacen todos los países entre niños escolares, se van a trabajar, no se van a pasear, se van a trabajar. ¿Para qué? Para comprar su laptop, su computadora, qué sé yo, sus libros y todo lo que necesitan para el año. Así que lo que están hablando que hacen daño a los niños están en la calle, así en la calle. Gracias. Muy bien, gracias también. Para finalizar, Yesenia. Bueno, para finalizar, hay una frase interesante que decían, por ejemplo, las organizaciones de niños, dice: mientras otros estudian para trabajar, nosotros trabajamos para estudiar, ¿no? Y eso es precisamente lo que se viene desarrollando en esta organización. Por otro lado, es que siempre estamos hablando del trabajo como responsable, de que no permite de que los niños y adolescentes se desarrollen. La pregunta es, ¿tenemos una buena calidad de educación también? Porque siempre se ha dicho, por ejemplo, de que muchos niños que trabajan no van al colegio, pero también hay muchos niños que no van al colegio porque no contamos con una educación adecuada, ¿no? Con una educación que sea atractiva y que también se adecue a las diferentes realidades de las infancias. ¿A qué me refiero? Una educación adecuada para los niños que trabajan, para los niños en situación de calle, para los niños con capacidades diferentes o con discapacidad, ¿no? Para los niños indígenas, ¿no? Por ejemplo, a veces los niños y adolescentes que estudian en la sierra, por ejemplo, tienen que caminar 2 kilómetros para llegar al colegio.
Y así se quejan de que, ¿por qué los niños que trabajan sobre todo en la sierra, en la agricultura, no van al colegio? Entonces también a veces no hay accesibilidad a los centros educativos y la educación tampoco es atractiva, ¿no? Y por otro lado, el trabajo lamentablemente no solo es aquí en Perú. En el mundo hay muchos niños que trabajan y ahora en Europa también el porcentaje de niños trabajadores ha crecido increíblemente y tú te vas a poder dar cuenta en los momentos de que sales a la calle y puedes ver niños trabajando en distintas formas. Muy bien, tenemos un gran trabajo por hacer entonces en este sector. Tú bien lo has dicho, los programas sociales existen, pero son insuficientes y quizás no tienen el alcance que se necesitan. Bueno, creo que hay que seguir sumando con estos esfuerzos y paso a paso creo que se podría conseguir el objetivo. Ojalá que no nos demoremos demasiados años, ¿no? Y que estos niños de ahora no estén como abuelos más adelante, una vez más lamentándose por la triste situación que van atravesando ya los que en algún momento han tenido una edad como ellas, ¿no? Efectivamente, justamente para finalizar, la lucha de ahora no es la lucha solamente por los que están, es la lucha para los que vendrán. Muy bien, ¿no? Correcto. Gracias. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Yesenia Huamangñahui, educadora del Infant, Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores en Radio Exitosa. Son las 8:33. Vamos a regresar para hablar acerca de los deberes y derechos laborales, pagos y gratificaciones. Sí, es un tema sumamente interesante, ya que aún está pendiente este asunto de si definitivamente se van a exonerar o no también las gratificaciones de estos descuentos que comenzarían ya a aplicarse a partir de este año o solo por este año. Todavía no está definido. Volvemos. Ya volvemos con Exitosa Noticias.